Bueno, ahora sí, nuevamente buenos días a todas y a todos. ¿Cómo les fue? Hola Pati, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Danae, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, aquí andamos a la corre saliendo de INAE 4. Se puso bien buena la discusión con el mismo autor desde el Estado, revisando el tema que nos plantea don Pablo González Casanova. ¿Cómo les fue, compañeras, con el texto? ¿Se dejó, no se dejó? ¿Estaba complicado? ¿Lo pudieron leer? Sí, el de la tarea, sí, profe. Todo bien, Sí. todo correcto. Eso, muy bien. ¿Quién más pudo leer? ¿Qué hace su manita el que pudo leer? A don Pablo González Casanova, si no me parece, sí leí, pero era otra cosa, ¿no? Los demás, ¿cómo andamos? Muy bien, va muy bien, ¿eh? ¿Los demás tuvieron problemas para hacer la lectura de don Pablo González Casanova? Por ahí está Sergio, ¿no pudiste hacer la lectura? Edgar, Héctor, por ahí andan. Igual un poco para saber, a lo mejor, si están. Yanis, ¿andas por acá? Creo que no. Ahí está Aarón, Ángel, Sí, ¿sí? Ok, sí pudiste hacer la lectura, ¿verdad, Ángel? no, soy Aaron. O Perdón, Aarón, bueno. Pues qué bueno que la mayoría pudo hacer la lectura, ¿no? Y si no, pues vamos a tratar de incorporarnos. Va a haber una parte en la que vamos a poder intervenir todos a partir de la experiencia. Entonces vamos a ponernos de acuerdo con la sesión del día de hoy. Pati, Danae, ¿cómo hacemos? ¿Quién empieza? ¿Qué es lo conducente? ¿Qué se hace? Si gusta, puedo empezar, profe. Es que, bueno, incluso hice un control de lectura porque no había visto que tenía que hacer un mapa. Ok. Bueno, pero Pues, ahora sí, como dicen por ahí, hay que empezar. ¿Por dónde, Julio? ¿Qué nos por el propone? principio. Exacto, ¿y qué sería el principio para empezar el día de hoy? Em, pues la lectura, ¿no? Y la lectura, pero nos convendría mucho que presentáramos a don Pablo González Casanova, y es más, le hubiéramos traído un pastelito, ¿no? Está Sí, sí, cumpliendo 100 años de cierto. edad, don Pablo. A ver si por ahí pueden Ajá, hoy googlear. es su cumpleaños. No, hoy no, pero bueno, tiene Ya pocos. lo googleé, profesor. A ver, entonces dinos un poco, háblanos sobre don Ok, Pablo. vamos a hablar donde don Pablo González Casanova y del Valle. Es paisano mío, es de Toluca, del Estado de México. Mira, Nació sí, nació el 11 de febrero de 1990, no, 1922, ya tiene sus años. Es un abogado, justo sociólogo y 100 años, crítico ¿no, Julio? mexicano. Y Haciendo cuentas este con el. año, ajá, hace 4 días, no, hace 5 días cumplió 100 años, bueno, había cumplido 100 años, pero murió el año en que nací, de hecho, 2003. Mucha coincidencia aquí, No, allá, pero yo es un sospecho. autor vivo, don Pablo, Julio. O sea, me Sí, apareció un cierto. fantasma apenas hablando con él, ¿o qué? No, no, me apareció 2003 y yo pensé que era su muerte, pero no, en el 2003 fue condecorado por la UNESCO con el Premio Internacional de José Martí por defensa a la identidad de los pueblos indígenas de América Latina. Es miembro honorario de la Academia Mexicana de Lengua y fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y qué Y periodo pues fue, no ya, sabes? 1970 a 1977. Que fue rector de la UNAM. Ajá, fue rector. Ok. Y también fue director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de 1956 a 1965. Bien. Y
Bueno, pues en sus datos bibliográficos, bueno, voy a leer su bibliografía ahora sí, ya sin opiniones, profesor. Ok, Nació en Toluca, Estado de México, el 11 de febrero de 1922, siendo hijo de Pablo González Casanova y Concepción de Valles Romo. Fue presentado en el registro civil en la Ciudad de México el 12 de agosto de 1930. Estudió licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Ciencias Históricas en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. En 1950 se doctoró en Sociología en la Sorbona, sí, Sorbona de París. Entre sus múltiples cargos burocráticos universitarios destacan secretario general de la Asociación de Universidades de 1953 a 1954, director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales del 57 al 65, presidente del Consejo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en Santiago de Chile del 59 al 65, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM del 66 al 70, y rector de la UNAM del 70 al 72. Y bueno, sí, cuando se crearon los colegios de ciencias, colegios de ciencias y humanidades, los SHs, y el sistema de universidad abierta de la UNAM duró tan poco en la rectoría debido a que se puso obstinadamente a reconocimiento del Sindicato de Empleados y Profesores de la UNAM, que organizó una huelga para lograr su aceptación ante el establecimiento de negocios. El gobierno lo hizo renunciar. Y pues ya, ahí ya son más datos bibliográficos. Y de su vida, está bastante larga su bibliografía y pues sí tiene una carrera bastante amplia. para el currículum, ¿verdad? Cuando uno le dicen hay que hacer currículum y ve esto, dice uno, híjole, ya tengo que empezar a publicar, si no, no me va a dar tiempo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a comentar brevemente algunas cuestiones que son muy importantes sobre un autor del tamaño de don Pablo González Casanova, sociólogo o sea, más bien todo el mundo lo ubica como en el terreno de la sociología, ¿no? Sobre todo revisando aspectos muy interesantes en el terreno de temas identitarios, términos ontológicos, en el terreno de las comunidades originarias de América Latina y del Caribe. Hay una preocupación por toda esta cuestión de la construcción de la comunidad en términos sociales, ¿no? Un poco es el discurso cuando presenta justamente en el periodo que nos hizo favor de leer Julio, del 70 al 72, con el proyecto del Colegio de Ciencias Humanidades, está esta apuesta junto con lo que es las preparatorias nacionales que también están a cargo de la UNAM, en ofrecer desde la perspectiva de lo que es una institución estatal pública, por si no sería estatal, ofrecer algo distinto en la formación del nivel medio superior, ¿no? Con una perspectiva más humanista, ¿no? Todavía a mí me tocó formarme, yo soy egresado del CCH también, no les voy a decir de cuál, porque si no me van a hacer bullying, pero bueno, tuve la fortuna de tener mucho el plan de estudios que dio origen a ese tipo de institución. Quedó inconcluso, también hay que decirlo, el proyecto eran 10 SHs y me parece que solamente lleva a cabo 5 o 6, ¿no? Por ahí quedan inconcluso uno que está incluso ahí por Cabeza de Juárez, quedó en obra negra, lo que era el CCH, no lo pudieron terminar. Pero bueno, más allá de eso, él siempre ha estado con esta iniciativa de tratar de proporcionar en términos sociales la alternativa a acceder, una forma de acceder distinta a la educación, ¿no? Me parece que está incompleta incluso la biografía en el sentido de este proyecto porque le da mucho empuje a las escuelas periféricas, ¿no? O sea, él era de y a la fecha todavía se discute, la universidad tendría que tener más sedes en todos los estados, en cada uno de los estados de este país, ¿no? Y bueno, por ahí, bueno, se han estado abriendo afortunadamente para darle un mayor acceso a la población mexicana a lo que sería esta institución que tiene además un amplio reconocimiento a nivel mundial. Bueno, don Pablo González Casanova es un ícono en las discusiones y en los grandes debates de qué está sucediendo con las ciencias sociales. Por ahí, a nivel de posgrado, leímos unos textos, me tocó leer estos textos sobre él plantea que nos encontramos inmersos justamente en una crisis de las ciencias sociales. Hablar de una crisis implica en un punto de inflexión en el cual se pone
justamente entredicho en los objetivos fundamentales de las ciencias sociales. Y ahí vamos a empezar a abordar un poco la lectura de don Pablo González Casanova. Dentro de esos objetivos es generar teoría, poder llevarlas incluso, si es posible, a nivel de leyes, generar conceptos, refundar teorías y de la misma manera los conceptos. Junto con otros autores se dice que cada vez le cuesta más trabajo a las ciencias sociales poder generar teoría, ¿no? Y en eso, bueno, pues lo podemos ver ahora, le cuesta muchísimo trabajo a partir de que muchos autores a escala mundial empiezan a hablar del agotamiento del neoliberalismo. No hay una propuesta teórica en las ciencias sociales para poder hablar qué sigue después del neoliberalismo, ¿no? No sé si por fortuna o por desgracia, pero bueno, eso habla de un agotamiento y eso se traslada a niveles de las instituciones tales como la UNAM, ¿no? A nivel de la Facultad de Economía, está atascada en la actualización del plan de estudios, no porque hay una discusión teórica, sino hay un jaloneo político en términos de la estructura de todo lo que son la currícula que se va a dar. Bueno, entonces es un autor totalmente prolífico, fundamental, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la lectura y si quería ahorita comentar algo, tanto Ángel como Jaime, con mucho gusto les damos la palabra para que nos puedan comentar. La lectura tiene un título muy sugerente, siempre hay que hacer caso a los títulos. A partir del título es a lo que el autor nos va a convocar dentro de todo el texto. Es una estructura, una propuesta de cómo poder llegar en una propuesta que nos hace don Pablo a entender esto que él denomina la comunicación en las ciencias sociales y los conceptos profundos. Entonces, por ahí vamos a abrir el micrófono, si te parece, Pati, Danae, primero para los compañeros y las compañeras, que nos puedan comentar qué les pareció, qué tanto pudieron recuperar de las lecturas, si hubo alguna duda, también para que nosotros la podamos hacer. Bueno, entonces vamos a empezar con Ángel y vamos tomando nota también ya para la participación. Ángel, después José, por favor. ¿Sí estás por acá, Ángel? Ah, pero es Ángel Eduardo. Tenemos dos Ángeles. Pues, Ángel Eduardo anda por acá. Bueno, en lo que se conecta o regresa, José, por favor. ¿Sí me escucha? Sí, muy bien. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención de la lectura fue que uno de los grandes problemas para no solo la comunicación, sino para la construcción del conocimiento, que tiene que ver con lo que usted acaba de comentar, es menciona una barrera del lenguaje y también del diálogo, ¿no? Entre expertos y no expertos. También la diversificación de las áreas, ¿no? Hay sociólogos, ¿no? De la conducta, hay como muchas ramas igual dentro de la propia economía, hay quienes son puramente teóricos, hay quienes son como más matemáticos, economistas políticos, ¿no? Entonces, como son perspectivas muy diferentes y a lo mejor aquí ya me estoy arriesgando mucho, pero cada uno no quiere dar su brazo a torcer a la hora de los debates. Esto genera mucha dificultad para tener un respeto a las ideas, ¿no? Que también menciona. Me quedo mucho con eso. Ok, muy bien, gracias, José. Ahora vamos con Marco Álvarez Flores y después Martínez Hernández. Pues a mí la lectura se me hizo muy interesante, me agradó cómo nos hace reconocer las diferencias en las interpretaciones científicas, dependiendo del dialecto, la cultura, el idioma, porque mencionaba mucho que dependiendo del dialecto se daban diferentes interpretaciones, dependiendo de la traducción y diferentes cosas así. Y también mucho de lo que mencionaba la lectura es de que la comunicación es fundamental, ya que pues plantean problemas específicos gracias a esta, aprendizajes, investigaciones, también diversos análisis. Y había otro tipo bueno, no otro tipo de comunicación, pero mencionaban que reconocer los problemas entre la comunicación de el investigador y
y el ciudadano y entre expertos y entre investigadores y investigadores era muy complicado, ya que la difusión de las ciencias sociales pues se transmite de diferentes maneras, ¿no? O sea, no todos podemos tener la misma percepción o los mismos conceptos de las ciencias sociales, ¿no? También me gusta cómo aborda el tema de la comunicación, pero en base a las creencias o las ciencias del lenguaje. O sea que no, que para tener la comunicación en ciencias sociales necesitamos abandonar la creencia de una ciencia y un lenguaje unificados, ya que siempre va a existir la necesidad de una sociología de las ciencias, que estudie la relación entre conceptos, palabras y hechos. Entonces, no sé, o sea, la lectura en sí es muy buena, pero siento que, no, es que sí es buena, pero siento que tiene muchas partes en las que repite muchos conceptos, vaya, pero es muy interesante la lectura en sí. Muy bien, tocaste un tema medular. De hecho, es uno de los ejes de la lectura, ahorita vamos a pasar por ahí, que tiene que ver con el tema del lenguaje, ¿no? O sea, que va, cuando hablamos del lenguaje en las ciencias sociales, que involucra, hay que ir pensando en esto. Muy bien, el Marcos. Va Martínez Hernández, por favor, y luego Julio, si igual quiere volver a participar. Bueno, pues yo lo que rescato del texto es, por ejemplo, esta primera idea que nos da, principal, en la cual, bueno, inicia en la cual este doble sentido de las palabras a través de los conceptos que básicamente podemos ver en el diálogo. Bueno, lo escribo ya al final, pero sería como diálogo y dialéctica. Este doble sentido en el cual para algunos tiene un significado, pero para otros tiene otro significado. Y esto ya va más relacionado no solo con las ideas de las ciencias sociales, sino que básicamente una palabra puede significar distintas cosas para una ciencia como para otra, hasta inclusive entre las mismas ciencias hay distintas ramificaciones de lo que piensan distintas palabras, algunas situadas más bien al orden social, al status quo y al dominio que pues presenta una autoridad y otras al liberalismo de las sociedades. O algo así explica, porque ese concepto no lo entendí muy bien. Igualmente también nos habla acerca del diálogo universal que mencionaba anteriormente mi compañero, donde menciona curiosamente las matemáticas. Y hemos visto cómo varias personas hablan que las matemáticas son ese lenguaje universal, porque pues básicamente pues todo el mundo siente con matemáticas, pero pues hasta inclusive en el mismo texto se nos hace referencia que hasta inclusive entre los matemáticos hay diferentes interpretaciones de los números y de cómo funcionan. O sea, básicamente, hasta inclusive en algo que podemos pensar que es el lenguaje universal, que son las matemáticas, existen diversas interpretaciones de estas. Ahora bien, ya cuando llegamos a las ciencias sociales, es una fuerte problemática que exista distintas interpretaciones de una sola palabra, por el simple hecho de que pues, no nos podemos llegar a consensos, muchas veces queremos imponer nuestras propias definiciones acerca de las palabras y sobre todo porque puede ser muy conflictivo, como lo dijeron anteriormente, para los debates, porque básicamente, pues, tú tienes una palabra distinta, yo entiendo una palabra dentro de mi significado, etcétera, 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 y al final esto genera una confusión, peleas o conflictos, que también el mismo autor nos implica que por eso es importante, pues, antes de un debate citar las definiciones de las palabras como unas definiciones para todos los miembros del debate, como que o bueno, así lo entendí como una definición propia de las palabras con el objetivo de no generar alguna confusión. O sea, básicamente el texto abarca mucho de este tema del doble pensar, en el cual básicamente las palabras tienen dos o más significados diferentes para cada ciencia social. Y bueno, y eso sería todo. Muy bien, compañero. Bueno, pues él nos remite a algo que es fundamental. A ver, piensen cómo se construyen los conceptos, ¿no? Eso hay que empezar a tratar de ir respondiendo. Julio, por favor, y después Alan. Bueno, yo también destaco, más bien yo destaco el énfasis que hace el autor sobre las ciencias sociales y la diferencia que hay en base a otras ciencias como las matemáticas o las físicas o las biológicas, en donde casi siempre en esas ciencias A más B te va a dar C o uno más uno, dos y así. Es como muy conciso y muy real porque pues los números son estáticos. En cambio, en las ciencias sociales no es así, no puede ser tan fácil, ya que las variables son tantas
y son tan, no sé, intangibles o difíciles de predecir que pueden considerarse incluso caóticas. Y pues sí, porque cada persona tiene una manera de pensar diferente y pues cada persona tiene un entorno diferente, circunstancias diferentes y las ciencias sociales pues estudian a estas sociedades que están llenas de personas, por lo que hace difícil, bueno, no difícil, pero un poco imparcial su estudio y, y bueno, sí, la verdad sí es más, más subjetivo, ¿no? Con mayor dificultad, o bueno, no sé si mayor dificultad, pero sí de una manera diferente a otra ciencia, sí, yo creo que sería diferente. Y pues el autor lo destaca así tal cual. Y también destaca pues su participación sobre los conceptos como un ejemplo de este nivel caótico que hay entre las personas, donde un mismo concepto que en otra área, por ejemplo, en, no sé, biología, una planta que se llame girasol, es un girasol aquí en China y en Europa. En cambio, un concepto no es así, ya que los conceptos van difiriéndose por entidades, por personas, por naciones, inclusive en un mismo entorno, por los mismos pensadores o científicos sociales que lo definen, tienen un concepto diferente de esto, de este sujeto. Y pues sí, en sí, mi destacamiento es la diferencia que hay sobre las ciencias sociales y las otras ciencias exactas. Muy bien, muy interesante, Julio. Va Alan y después Carlos, por favor. Hola, pues a mí me pareció muy interesante cómo abordaba las ciencias sociales, ya que pues decía que es que como que se ven que es un tema bastante fácil, por así decirlo, pero pues no, en realidad las ciencias sociales también manejan conceptos, especialidades que no cualquiera podría como dominar sin estar especializado, ¿no? Como hay ciertas claves que pues hacen diferentes a este estudio y pues como lo comentaban mis compañeros, ve mucho la dialéctica, cómo va cambiando todo a través del tiempo, entre ellos pues los conceptos, los significados que le da pues cada contexto cultural y social en el que se está viviendo, ¿no? Y este, también de los tipos de lenguaje, ¿no? Cómo, pues, pueden ir evolucionando y inclusive, pues, ahorita ya se maneja el lenguaje de señas para, pues, personas sordomudas y así. Entonces, pues es la evolución que le ha estado dando con el paso del tiempo. Ok, muy bien. También estoy recuperando varios de los elementos que están mencionando para después abrir un poquito el debate en un siguiente nivel, ¿no? Bueno, Carlos y después Erika, por favor. Sí, buenos días. Bueno, yo quisiera plantear lo de los problemas que nos va mencionando a lo largo de la lectura, desde saber cómo, bueno, los problemas fundamentales de ciencias sociales, ¿no? Que tienen que solucionar de cómo se transmiten, reestructuran y se difundan todos los nuevos conceptos, porque menciona que son móviles y pues a lo largo de la historia pues van cambiando y pues es difícil, ¿no? Como tener un mismo concepto para todas las épocas. Además de que pues se menciona que el problema de las ciencias sociales no es solo intelectual, o sea que parece de una necesidad de una historia externa, algo así llega a plantear, pero un problema que a mí como que no me quedó muy en claro es cuando plantea que, ay, ¿cómo se llama lo de, ay, permítame, es que la tengo anotada, un segundo. Ah, cuando las diferencias de interpretaciones científicas se dan cuando no, perdón, ay, me confundí. Los problemas de comunicación se dan cuando la misma civilización y se dan los procesos de difusión y pedagogía. O sea, eso no me quedó muy claro porque ¿por qué sería un problema para las ciencias sociales difundir pues los conocimientos? Es eso algo a mí que como que no me contestó mucho mis preguntas. Ok, pues sí, es justo una de las preguntas que se tienen que responder con la lectura y bueno, con lo que comentemos el día de hoy. Lo vamos a hacer también. Muy bien, Carlos, va
Erika, por favor. Sí, pues a mí la verdad me parece muy interesante la manera en la que el autor aborda temas como la unificación, ¿no? Dice que debe de haber una hegemonía de todas las formas posibles que existen. Y, por ejemplo, dice que muchas veces no está ese reconocimiento de que, por ejemplo, plantea lo de las matemáticas, ¿no? De Valeri que dice que eran solamente unas matemáticas y esas matemáticas a la vez pues se ramificaron, ¿no? En más de 3.400 formas matemáticas y incluso las personas o muchas personas o las personas más bien que estudian esas matemáticas, cada una de las ramas, muchas veces pues no llegan a coincidir, pero tampoco reconocen que sin las matemáticas primeras no se hubiera podido llegar a todas esas ramas. Y lo mismo plantea con las ciencias sociales, o sea, dice que hay tanto ciencias exactas como las que no lo son tanto, pero todas estas tienen que ver unas con las otras y o sea, deben de coexistir, porque para que se llegara a ese tipo de ciencias, debió existir las ciencias primeras y son muchas cosas que a veces no se toman en cuenta. También hay otra cosa que me parece muy importante y dice que a veces, por ejemplo, en las ciencias experimentales, que se obtienen resultados que no se esperaban. Otras veces no se obtienen los que se esperaban y a veces se obtienen, o sea, en esa búsqueda de los resultados se obtienen otros distintos que tal vez son los que realmente se buscaban sin saberlos. O sea, es lo que de verdad se necesitaba encontrar y no sabían hasta que los encuentran. Y también dice que pues califican o juzgan la verdad como una verdad absoluta, pero pues realmente no se sabe, solamente es la última que se ha planteado, pero no se sabe realmente cuál es la verdad absoluta y para llegar a ella pues lleva muchísimas cosas antes y pues debería de complementarse unas con otras. Tenía cerrado el micrófono, me estaba autocensurando. Bueno, a ver, hay algunos elementos que son muy importantes que toca Erika y que lo voy a poner en el mejor de los sentidos en la mesa para que lo reflexionemos en algún momento. Desde su punto de vista, hay que tratarlo de fundamentar. ¿Existirán en las ciencias sociales, existirán las verdades absolutas? Nada más, es una pregunta, ¿no? Me gustó muchísimo la intervención de esta Erika, y lo digo, pero para saber qué dicen los demás. Con Erika ya un poco lo escuché, pero me gustaría saber con las demás y los demás compañeros, ¿vale? Bueno, vamos a darle la palabra a Abraham, y aquí hacemos un primer corte de las intervenciones para darle la palabra a Patti y a Danay para ver si quieren intervenir sobre la lectura, y ahí vamos a empezar a conducir varios de los elementos que ya han estado dando en esta primera ronda. Por favor, Abraham. Sí, bueno, pues a mí lo que más me llamó como la atención podría ser que, bueno, yo interpreté que para traer nuevas concepciones se tendrá que volver a formular categorizaciones que respondan a nociones antiguas o clásicas más significativas, y no solo, como decía Erika, a las alternativas o hegemónicas, ¿no? Pero sin embargo, estas tendrán que, pues, respetar las diferencias culturales, pues así se respetará la comunicación. Y ya. Ok, justo. Bueno, también eso es parte, ¿no? Esta cuestión de la diferencia y de los análisis interculturales, de cómo es que se construye una ciencia social a nivel mundial, por ejemplo, o al nivel de todo un país. Entonces, bueno, es un buen debate que a ver si alcanzamos a dar algunas ideas. Vamos a empezar entonces, Patti, si quieres comentar algo, Danae. A mí me parece fundamental retomar la idea del autor sobre estudiar la relación entre los conceptos, las palabras y los hechos. Me, me es fundamental retomarlo porque es algo que vamos a ver en la continuación de las clases, que no podemos crear datos sin el concepto y sobre todo sin haber estudiado el contexto que hay alrededor de todo y pues de eso se va a basar el análisis que retomemos al final de cada uno de los
de los trabajos o de las conclusiones a las que lleguemos. Y también pues me parece importante cómo el autor aborda sobre que algunos términos han quedado avejentados, envejecidos, dice, ¿no? Que han envejecido algunos conceptos y pues esto yo lo llevo, por ejemplo, a mi paso por la Facultad de Economía, en la que pues el plan de estudios es un plan de estudios de 1992 que fue aplicado a partir de 1993. Entonces, pues muchos de los conceptos o de los temas que principalmente pues fueron enseñados hacia mi generación, pues son conceptos que han quedado muy por debajo de lo que en la actualidad vemos representados. Ok, justo, bueno, eso es lo que dice Danae, me parece también muy importante, es cómo esta necesidad de las ciencias sociales de actualizar el conocimiento, ¿no? En general. Y pues en eso va también la generación de teoría, que es justo con lo que habríamos, el problema en el que está ahorita sumergida las ciencias sociales en una crisis que parece no poder generar teorías que expliquen más allá. Pati, por favor. Pues son un montón de cosas, ¿no? Pero ya hay que empezar a sacar nuestras navajas para defender nuestras posiciones. No, no es cierto. Pero bueno, Mejor pues a las mí me plumas, gusta. ¿no? ¿Eh? Mejor las plumas, ¿no? Sí, mejor las plumas, el teclado, pero bueno. A mí me parece muy importante la posición sobre esa insuficiencia de las ciencias sociales, porque yo creo que es algo que, bueno, más allá de lo que podamos pensar, yo creo que sí es algo cierto, porque en la época en la que estamos viviendo hay un montón de problemáticas que nosotros podríamos solucionar, pero evidentemente pues no las podemos solucionar a partir de una sola cosa. O sea, es decir, si nosotros vemos el problema de el cambio climático, tendríamos que recurrir pues no solamente a las ciencias que podemos llamar naturales, experimentales, exactas, ¿no? Según cuál sea la definición que a ustedes les guste, sino también tendríamos que recurrir a las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, podríamos recurrir al tema de la población y, sin embargo, pues propiamente no hay como una herramienta metodológica y de análisis y cuantitativa para generar una respuesta en ese sentido, ¿no? Tampoco para generar comunicación, no solamente entre las ciencias sociales, sino también entre otras ciencias. Por ejemplo, cómo te pones a trabajar con una persona que tiene una visión, pues, del material, por ejemplo, un físico o un químico, cómo tú lo relacionas con lo que estás viendo que es la economía, ¿no? Que la economía, pues, de la definición que ustedes tengan, pues el punto en común, por lo menos hasta ahorita que seguramente deben tener, pues son los recursos. Y los recursos no solamente son, bueno, recursos materiales y los recursos de las ideas, ¿no? Pero pues igual están los recursos materiales y esos son de los que se ocupan, por ejemplo, los físicos y los químicos. ¿Cómo generas esos puentes de comunicación entre una ciencia y otra para resolver problemáticas específicas? Y la otra que también me gusta mucho del texto es cuando habla de que en ciencias sociales, incluso también menciona que en las matemáticas, por lo que comentaron ustedes, no existen teorías absolutas o posiciones necesariamente verdaderas. Y eso es verdad. De repente como que en las matemáticas se nos puede parecer que todo es, digamos, como muy exacto. Sí existen reglas muy específicas, pero si ustedes ven la historia del pensamiento matemático, se darán cuenta que los mayas, los egipcios, los romanos, los árabes, los chinos, tenían una construcción de su pensamiento matemático pues bastante diverso, ¿no? Habían cosas en común, pero pues cada uno tiene su sistema numérico, por ejemplo, ¿no? Basado en un sistema sexagesimal, decimal, etcétera.
y cada uno respondía a necesidades específicas de su época y pues aún así seguía siendo pensamiento matemático, ¿no? Igual pasa con las ciencias sociales. Algo muy interesante pues es que desde mi perspectiva la ciencia es algo que ha creado el ser humano a partir del desarrollo y de sus necesidades, y esa creación pues está mediada pues por nuestras necesidades y por nuestro contexto, ¿no? Como lo mencionaba Danae. Y es precisamente por eso que yo considero que el instrumento de la ciencia puede tener diferentes expresiones, digamos, cristalizadas en lo que conocemos como teorías. Y algo que también me interesa mucho rescatar es que dice que los conceptos pueden ser diferentes, pero eso no significa que caigamos en, digamos así, como en un desorden total, en donde todo está mediado completamente por apreciaciones subjetivas, ¿no? O sea, sino que debe haber por lo menos un punto en común que permita la diferencia, pero pues también cómo te vas a comunicar si de pronto no hay un punto de vista ahí específico, ¿no? Ya, sería todo. Okay. Justo sobre esto último que menciona Patti, y vamos a empezar a hacer incluso diálogo entre maestros para que esto no sea nada más entre el alumno y el maestro. Lo que dice Patti es muy importante en el sentido de que hay una serie de reglas en las cuales se da la convención del diálogo en las ciencias sociales, ¿no? Es decir, no cualquier teoría está al nivel de la discusión, ¿no? Y ahí también menciona la parte de la pseudociencia. O sea, va a haber teoría que se esté tratando de hacer, que se presente pseudociencia, que se esté presentando a ese nivel, que no pueda ser comprobable, que maneje datos que no se puedan verificar, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que también nosotros vamos a ir aprendiendo a lo largo de nuestra formación en una disciplina como la economía, y esto es clave a la hora de hablar de lo que es la comunicación y las ciencias sociales. Y bueno, hay varios puntos que ustedes tocan que son muy importantes, muy importantes, ¿no? A lo largo de sus participaciones. Y lo que voy a tratar de hacer en mi intervención, también dialogando con las compañeras profesoras y con ustedes, pues es un poco generar un diálogo a partir de la propuesta que nos hace don Pablo. En un título les decía yo muy sugerente, la comunicación y las ciencias sociales y los conceptos profundos. Entonces, lo primero que se me ocurre es justamente, hay un punto de inicio, un punto de partida de don Pablo González Casanova, bien entendido, no mal entendido, a partir de hacer una especie de deslinde incluso teórico, a la hora de decir que, bueno, las ciencias sociales son ciencias en cuanto a que no son igual que las ciencias duras. Tienen diversidad en alguna manera en cómo se ejercen y en cómo se hacen, porque también hay todo un debate para poder ubicar o no a las ciencias, por ejemplo, la economía, si se hace ciencia o no, ¿no? Derecho, por ahí yo he tenido alumnos doctorantes que me dicen y aseguran que el derecho no es una ciencia, que es más bien una aplicación de una serie de cuestiones en términos de las normativas que son jurídicas y que le dan integración a un Estado-nación. Esto es un debate. Desde mi punto de vista, no es que sí haya leyes jurídicas, ¿no? O sea, si yo hago esto, me sancionan. No, o sea, leyes de cómo regula la sociedad a partir del derecho. Y bueno, ahí también conozco abogados que dicen que sí es ciencia, ¿no? El derecho. Y bueno, por ahí nos podemos ir. Hasta en la filosofía hoy en día hay quien dice que ya filosofía empieza a adolecer de esta parte, siendo aún la madre de todas las ciencias, la filosofía. Fíjense el tamaño de la discusión en la que estamos inmersos. Entonces, ¿por qué seríamos ciencias? Ciencia, las ciencias sociales, ¿por qué sería ciencia? Bueno, en mucho, nosotros tenemos métodos, ¿no? Diversos métodos, no hay un solo método. Y los diversos métodos también tienen una relación directa con el tipo de teoría que se está instrumentando. Eso también hay que tener claridad. Y a partir de eso también una serie de leyes. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así, que se utiliza mucho, bueno, más bien se utilizaba ahora que hablaban de la actualidad, de la actualización o desactualización del plan de estudios que ustedes están llevando. A mí me tocó el plan de estudios 74, es decir, que en términos de teoría, yo en teoría, hablando de teoría, yo tendría que estar desactualizado, ¿no? Y yo llevaba una materia que se llamaba metodología de las ciencias sociales. Y ahí veíamos, por ejemplo, lo que implicaba, en términos de la ciencia económica, aplicar el positivismo, ¿no? Ahora, hablar de positivismo
no es que alguien sea positivo, ¿no? Que se le eche ganas a las cosas, sino el positivismo era una apuesta en términos de cómo se concibía el mundo, de cómo se tenía que entrar en términos incluso de separar la propia ciencia, es decir, que no tenía vínculo, que no existía vínculo entre la economía y la política. Y eso digamos, hay una moda también en la teoría, ¿no? Tiene una jauja en términos mundiales, en términos regionales, y eso baja en términos de planes de estudio en una facultad como la economía, ¿no? Entonces baja y tiene un empuje durísimo en tratar ahora que hablaban de la especialización. Entonces, el terreno de la especialización es muy bueno siempre y cuando se sabe cuál es el fin, sin perder de vista la universalidad del conocimiento. Entonces, eso es una de las preocupaciones, por ejemplo, que hoy se dan en los debates, ¿no? Cuando alguien plantea que el economista solo le compete lo económico, que nada tiene que ver en el ámbito, por ejemplo, de la filosofía, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la psicología. Eso eran los grandes pensadores, eran lo que trataban de hacer. Si bien de repente se abocaban a ciertas disciplinas, no perdían el horizonte del conocimiento. Entonces, sabían, trataban, eran eruditos en varios temas, ¿no? Y aún así hacía falta, en ese sentido, poder abordar más. No sé si un poco se está tratando de entender lo que quiero decir. Entonces, les decía yo, a mí me enseñaban mucho, y como ese vi varios ejemplos, ¿no? El término del positivismo, del estructuralismo, todo va por etapas, ¿no? Por partes. Entonces se pierde la secuencia lógica y no se entiende como procesos, sino como escalones. Y ahí viene una manera de cómo irse formando y nos cuesta mucho trabajo también hacer esas relaciones del ámbito, por ejemplo, local, con lo regional y con lo mundial. Hasta allá se traslada este tipo de cuestiones. Entonces, si bien se pudo hacer, se ha hecho un cierto tipo de investigación en el terreno del positivismo, porque también se ha dado, no es que no exista así, empieza a arrojar al final del día, al final del tiempo, arrojar una serie de limitaciones, porque empieza incluso la jauja del focalismo, o sea, enfocarse solo a una serie de cuestiones nada más. Luego, por ejemplo, estaba la apuesta dialéctica, ¿no? Que a muchos ya les empieza a sonar, porque todavía de alguna manera se estudia en la facultad, ya no de lleno como antes se hacía, en el terreno de entender cuál es el método, por ejemplo, histórico dialéctico, para poder entender algunos procesos. Y en eso va, pues, por ejemplo, ir de lo general, de lo particular, de lo general a lo particular, a lo singular, plantear tesis, antítesis y síntesis, etcétera, una serie de cuestiones de abordajes de cómo entender la realidad y cómo tiene esa realidad interconexión con el todo. No es que no es, a diferencia del positivismo que luego se presenta como una suma de cosas, acá se plantea como la interconexión. Entonces, bueno, está esta parte que a mí se me hace fundamental. Hay una serie de métodos, ¿no? Y entonces las ciencias sociales tienes esa capacidad, debería de tener la capacidad de poder plantear un método, una serie de pasos que tú tienes que ir de manera rigurosa llevando a cabo para poder hacer ciencia, ¿no? Eso se traduce en un protocolo de investigación, por ejemplo, un protocolo de investigación que sería en esencia del tipo positivista, lo puede haber, se puede construir una investigación de ese tipo, de tipo estructuralista o neoestructuralista, porque incluso ese tipo de teorías, de las teorías que se han dado incluso a nivel de América Latina, ha tenido actualizaciones. El propio marxismo, se dice que existe hoy el neomarxismo, ¿no? Que replantea varias cuestiones que no se veían en su momento y que empieza a replantear y a refundamentar cómo hacer las cosas. Entonces, pero a diferencia de las ciencias duras, ¿no? Como hace rato dirían, pero que además me parece que es bastante más complejo lo que plantean las ciencias duras, y que en ese sentido son duras porque hay un camino, aunque diversos caminos, hay un camino que no va a variar mucho, porque va a ser muy complicado encontrar esas variaciones. En las ciencias sociales sí va a variar, incluso al seno del marxismo, al seno del keynesianismo, del monetarismo y de otras corrientes teóricas, hay discusiones que plantean diversos tipos de marxismo, diversos tipos de keynesianismo, diversos tipos de ricardismo, bueno, de diversas escuelas, ¿no? Y que no es que solo sea caótico, tienen, como decía muy bien Pati hace rato, tienen algo en común, que es justamente el marxismo, pero que hacen una interpretación respetando el marxismo distinta, o que respetando lo que es el keynesianismo empiezan a interpretarlo de manera distinta. Por acá en la facultad ya ahora es muy difícil verlos,
a los keynesianos que aplicaban el keynesianismo para América Latina y el Caribe, ¿no? Por ahí hay un profesor todavía que lo da, que además le da mucho orgullo decirlo, y está muy bien, que lo aplique y lo explica, ¿no? Cómo ocurre esta cuestión, y como eso, varias teorías. Entonces, la cuestión también acá que hay que decir que a diferencia de las ciencias duras, que es algo que nos critican mucho, yo no sé ya qué tanto pueda ocurrir esto, no quiero entrar en el terreno de la teoría ficción o de la explicación ficción, pero es que en las ciencias sociales nosotros no tendríamos, en teoría, un laboratorio, ¿no? Aunque ya se empieza a hablar de los laboratorios sociales en la especulación, pero bueno, no podemos replicar un fenómeno exactamente igual. Si yo les pidiera que para poder entender lo que ocurrió el 2 de octubre del 68 en México, en términos sociales, repitiéramos justamente lo que ocurrió en ese día, es imposible, ¿no? Puede haber fenómenos similares, eso sí, similares, que tengan rasgos comunes, o que yo les dijera, vamos a repetir o vamos a ocasionar a nivel mundial la crisis del 29 nuevamente, para ver qué ocurrió en términos mundiales. Eso no está. Sin embargo, sí podemos hacer una serie de presupuestos teóricos para tratar de explicar lo que está ocurriendo con el fenómeno que nos interesa estudiar. Tenemos como también toda esta parte que es dentro de las ciencias duras que ocurre. Podemos plantear lo que son hipótesis de trabajo que nosotros con las investigaciones tendríamos que demostrar, o también al final del día plantear lo que son las hipótesis nulas. También en las ciencias sociales se da esta parte, ¿no? Es decir, mi hipótesis no se pudo comprobar y esa es mi aportación. Podemos plantear todo un esquema, por ejemplo, de lo que sería planteamiento del problema, justificación del problema, objetivos general particulares, una serie de cómo explicar y demostrar la hipótesis, que serían, por ejemplo, los apartados o capítulos de nuestra investigación, etcétera. En teoría, todo esto, tenemos la capacidad, también, lo que dice don Pablo González Casanova, y quiero esta idea para poder pasarle la palabra a Dana y a Eva, digo a Pati, perdón, es la primera vez que te digo Eva, Pati, me fui con el nombre ahí, perdón, pero, bueno, dice él, hay teorías, cierro mi idea, en las ciencias sociales va a haber procesos de investigación que se hacen, por ejemplo, a partir de investigar conceptos, ¿no? Eso es lo que plantea don Pablo González Casanova y estoy de acuerdo. Y eso se hace a partir de las teorías. Por ejemplo, a partir de todo lo que ha ocurrido con lo del COVID a nivel mundial, con el impacto que ha tenido a escala mundial, ¿qué pasa con el concepto del trabajo? ¿Se mantiene estático o está cambiando a como lo conocíamos antes de la pandemia, ¿no? Y como varios conceptos están transformándose con un fenómeno de tal envergadura como lo ha sido la pandemia. Y luego hay un segundo nivel que tiene que plantear don Pablo González Casanova a partir de cómo se hace investigación, que sería a partir del desarrollo de investigaciones de tipo empírica, la presentación de resultados empíricos, hacer ciencia a partir de las prácticas de campo. Es decir, yo puedo presentar una serie de datos a partir de ir a hacer trabajo de campo y en ese sentido a tratar de hacer teoría, ¿no? Estaría en un segundo nivel. Eso ocurre mucho, eso lo hacemos, por ejemplo, mucho en el camp, ¿no? Cuando levantamos los precios para saber cuál es el comportamiento de los bienes salarios en alimentos y en ese sentido saber el poder adquisitivo del salario de los trabajadores en México, tienes que levantar un cuestionario de precios en alimentos para saber su comportamiento en un periodo determinado. Entonces ahí, como eso, tenemos un montón de ejemplos para poder explicar el segundo nivel. El tercero y último nivel, que a mí se me hace muy importante también, y que se da sobre todo más a nivel de maestría y a nivel doctoral, ¿no? Aunque no hay excepciones en la licenciatura, es la confrontación de resultados empíricos, ¿no? O de investigaciones incluso conceptuales. En un tercer nivel lo plantea don Pablo González Casanova. Y eso también se da, ¿no? Por ahí en INAE 5 incluso leemos algunos autores que sus investigaciones en desarrollo regional, su investigación es plantea una hipótesis para desmontar o desmentir otra hipótesis, ¿no? O yo hago un proceso de campo a partir de generar datos para confrontarlos con los datos que alguien más publica sobre un fenómeno que estamos en común comentando. Entonces, bueno, por ahí don Pablo González Casanova menciona 3 niveles de investigación para los que normalmente las ciencias sociales se encuentran inmersas. Bueno, ahora vamos a pasar con Dana
y después con Pati. A mí, a manera de complementar un poco lo que dijo el profesor Javier, es poner en el centro de la mesa del debate la importancia de la multidisciplinariedad en el estudio de las diversas ciencias, ya que, pues, si bien en esta cada disciplina va a mantener, pues, su método que lleva, es importante, por ejemplo, como ahorita que pone el ejemplo del concepto del trabajo, cómo ha cambiado, y no solo verlo como un concepto desde las ciencias sociales, sino todo lo que conlleva. Eso sería todo. Ok, muy bien, de acuerdo. Pati, por favor. Bueno, sobre lo que se ha mencionado, a mí me gustaría comentar sobre el problema de la cuantificación, sobre todo porque es un problema que se aborda mucho en ciertas ciencias. Por ejemplo, lo que he observado, la física, la química, las ingenierías, que están centradas en el desarrollo conceptual, pero también en la... Y me interesa mucho porque justamente hablando de los cambios en los conceptos en las ciencias sociales, por ejemplo, tenemos también que pensar cómo es que nosotros dilucidaríamos. Pati, te estamos escuchando muy bajito. ¿Dónde me escucharon bien? Bueno, lo que les decía es que me interesa el problema de la cuantificación porque hay algunas ciencias que tienen esto de manera muy implícita, como por ejemplo pues la física, la química y pues algunas aplicaciones como las ingenierías y las matemáticas aplicadas, ¿no? El asunto es que ¿cómo pensamos nosotros en ciencias sociales la cuantificación? O sea, ¿cómo es que nosotros abordamos ese aspecto de la realidad y también cómo eso se relaciona con el cambio y la modificación de los conceptos, como hace un rato estaban diciendo? Por ejemplo, el concepto de trabajo que mencionaba Danae, no es el mismo concepto o no es la misma, o sea, cada ciencia tiene sus categorías, ¿no? Ese concepto en la física es otra cosa. Y aquí lo que nosotros trabajamos incluso, pues también ustedes se van a dar cuenta que, digamos, no va a ser exactamente lo mismo desde la corriente de la crítica de la economía política y tampoco pues desde, por ejemplo, las visiones de Keynes, ¿no? No van a tener, digamos, una misma connotación. Y eso es muy importante porque nos surge o tiene que surgirnos la pregunta de cómo es que nosotros vamos a concluir que un concepto ha cambiado. O sea, a partir de qué nosotros vamos a sostener que pues ese concepto ha sufrido modificaciones cualitativas y cuantitativas, ¿no? Y en la economía es muy interesante el término, esto de la cuantificación, porque pues existe toda una serie de herramientas que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, la estadística, que pues básicamente lo que estaríamos haciendo pues sería tratar de cuantificar algunos hechos. Pero también están los otros modelos que tratan de proyectar, por ejemplo, un fenómeno que podría pasar pues en el futuro. Y también está basado, digamos, sobre ciertas bases de cuantificación, pero pues también habría que pensar hasta qué punto nosotros podemos modelar un hecho social que, digamos, no está en el mismo sentido que, por ejemplo, los fenómenos sujetos a experimentación en los laboratorios de química o de física o de las ingenierías, ¿no? Y ya sería todo. Ok, muy bien. Pues interesante lo que comenta también Pati. Fíjense que incluso dentro de las ciencias sociales estaría esta parte en términos de las disciplinas, ahora que Danae planteaba lo del carácter multidisciplinario. No es el mismo concepto, bueno, al interior de la disciplina de economía, el concepto de Estado va a ser distinto, por ejemplo, desde la teoría marxista, ¿no? Va a ser uno el concepto. El concepto de Estado, por ejemplo, desde la concepción weberiana, que también se revisa en economía, ¿no? No es exclusivo, Weber no es exclusivo de sociología, también se recupera por algunos en la carrera de economía.
o el concepto, por ejemplo, de Estado a partir de lo que plantean autores del tamaño como el propio Keynes, ¿no? Para formular la teoría general de Keynes, pues él parte de un hecho de cómo va a ser el Estado. O sea, son distintos los niveles de cómo se coloca, pero si lo trasladamos, o sea, al interior de manera interdisciplinaria, ¿no? Pasamos en una disciplina, pasamos a un carácter multidisciplinario, la visión del Estado de Derecho, de lo que es la carrera de Derecho, va a estar distinto a la concepción del Estado de un economista, ¿no? Y sin embargo, con los dos se puede construir, o puede ayudar a complementar el horizonte de cómo entender la dimensión general. Por ejemplo, el abogado maneja mucho, en términos jurídicos, la concepción del Estado a nivel de instituciones y gobierno, ¿no? Y ahí lo deja. Va a haber economistas que lo recuperan, lo dejan ahí. La concepción del Estado para muchos, en teoría del Estado, pues sería más bien una formación social, o sea, va más allá de la figura del gobierno, incluso para entender cuál es la visión de un gobierno, ¿no? Hay que entender primero sobre qué base social se echa a andar esta figura del Estado. Bueno, esa es una cuestión que se me hace muy interesante. En filosofía, ¿no? ¿Cómo surge? O sea, por ejemplo, un filósofo, cuando te platica cómo se da la invención del Estado-Nación en América Latina, cómo surge. Y un filósofo te lo explica, no está en el presupuesto de análisis teórico de un economista. Cuando lo escucha, pues aumenta su posibilidad de análisis, de reflexión, en términos de las relaciones sociales que son necesarias para que eso sea posible, ¿no? Bueno, y luego estoy complejizando un poco para que entiendan, así se trata de comunicar las ciencias sociales. Podemos tener dos ejes para explicar el Estado. Agarré ahora como ejemplo el Estado. Puede haber una explicación de tipo teórica, como lo estaba haciendo ahorita, y otra de tipo histórica, ¿no? La de tipo teórica les acabo de comentar una. La de tipo histórica sería, por ejemplo, hablar desde que surge el Estado en la humanidad. O sea, no siempre en las sociedades humanas ha existido la figura del Estado. Surge y empieza a tener una incidencia fundamental en la organización social, ¿no? El Estado griego, por ejemplo, ¿no? El Estado romano, justamente los abogados de por ahí, el Estado ateniense, el Estado romano, van a haber otras figuras de Estado hasta previas, hasta llegar a lo que es el Estado moderno. O sea, entre el siglo XV, siglo XIV, siglo XVI, se está madurando a nivel mundial lo que es el Estado moderno. El tránsito del Estado feudal, por ejemplo, hacia el Estado, en la transición, un Estado tipo mercantilista y que va a dar su vuelco hacia lo que es el Estado capitalista. Pasar del Estado monárquico, por ejemplo, hacia el Estado de tipo republicano. Y eso cómo llega a América Latina, ¿no? Eso es bien interesante. Y a partir de ahí se quedan una serie de herencias culturales, políticas, morales, religiosas, de cómo va a ser el Estado. Entonces, ahí les estamos diciendo cómo dialoga, por ejemplo, las ciencias sociales en el terreno multidisciplinario. O sea, no solo es compromiso o deber de la economía hablar del Estado. Eso es en general, si ustedes revisan prácticamente cualquier ciencia, cualquier disciplina, perdón, que es parte de las ciencias sociales, aborda el tema del Estado. Hasta la psicología, si ustedes me dicen, también, ¿no? O sea, ¿cómo se construye un discurso, por ejemplo, a nivel del Estado? Entonces, eso es lo interesante. Y para eso voy a recuperar uno de los ejes de la discusión que plantea don Pablo González Casanova. Si nosotros estuviéramos en la tentativa, ¿no? Porque luego nos tentamos por muchas cuestiones que nos pasan a partir de nuestros procesos formativos, de que hubiese solamente y por cuestiones incluso de comodidad en términos de formación, de que bastara solamente con un concepto y que con eso atentaríamos, por ejemplo, contra la necesidad de entender las transformaciones y las diversidades culturales. Eso es muy complicado, por eso no se ha podido hacer tan bien, el de que el lenguaje sea lineal. El locus, cuando digo el locus, pues es el lenguaje con el que nos comunicamos toda la humanidad, ¿no? Entonces, si yo quisiera decir que el lenguaje, las teorías son puras, o sea, es decir, solo existe una teoría a nivel mundial que en términos de dominación se puede tener más difusión, eso sí ocurre, ¿no? En términos de una posición de cómo está el término del manejo de poder, le puedes dar tú más difusión a una teoría. Eso sí puede ocurrir.
¿no? Frente a otras teorías. Si yo digo que solamente existe, por ejemplo, la teoría monetarista y que las demás dejaron de existir, que es el discurso que yo estoy moviendo y que lo quiero manejar como una verdad absoluta, eso es solo el discurso, porque en los hechos hay otras teorías, ¿no? Entonces, eso es tanto como decir, y aquí les pongo un ejemplo, que el capitalismo es puro. ¿Qué estoy diciendo con esa afirmación? Que solo hay capitalismo a nivel mundial. Ajá, que no hay otros sistemas económicos aparte del capitalismo. Y no, por ejemplo, en México, o sea, tú puedes encontrar incluso sociedades precapitalistas que coexisten en el seno de un país como el de Brasil. Sociedades intocadas, ¿no? De comunidades originarias que están surgiendo a partir de la depredación del Amazonas, por ejemplo. O sociedades que están todavía, que se ubican, que uno puede ir y que uno dice, bueno, pues están en el tránsito del feudalismo, ¿no? Que mantienen esos rasgos. Entonces, eso es lo interesante del desarrollo del lenguaje. Incluso además, para profundizar un poquito más, el propio capitalismo no es homogéneo, ¿no? O sea, el capitalismo que se vive en Estados Unidos tiene ciertas características, tiene un proceso histórico muy particular, y aunque hablamos de capitalismo, por ejemplo, en Alemania, tiene otros rasgos, ciertas características, tiene puntos en común, pero son distintos, ¿no? O el capitalismo que se vive en México es distinto, y es capitalismo, ¿no? ¿Cómo se vivió el Estado benefactor en Estados Unidos? El Estado benefactor keynesianismo fordismo en Estados Unidos, ¿cómo se implementó? En términos teóricos, en términos de lo que hace el quehacer del sector público norteamericano, y cómo, hablando de siendo capitalismo, cómo aplica en México, es distinto. Entonces, cuando ustedes hace rato decían, ¿por qué, por ejemplo, si aquí hacemos ese ejercicio, en términos metodológicos, si ahorita acá nos pusiéramos cada uno de nosotros a definir un concepto, ¿por qué entonces sería distinto si todos somos mexicanos? ¿Por qué no es exactamente igual? Y es justamente lo que decían muchas de sus intervenciones, esa es la estimación que yo tengo, en que cada uno de nosotros somos síntesis de ¿qué? De múltiples determinaciones. No somos iguales, somos únicos, en procesos únicos e irrepetibles. Si yo quisiera duplicar o clonar a Patty y a Dana, no lo puedo hacer, ¿no? O sea, exactamente el mismo proceso no. Puedo Sería, más o menos, ¿no? Porque tiene que ver el contexto de cultural, ¿no? En el contexto en el que se ven culturalmente. En el contexto de formación educativa también incide. El contexto del tipo de familia, valores morales, religiosos, políticos, ¿no? De todo eso incide. Y entra en juego, y entonces tenemos interpretaciones, a lo mejor empatan en algunas cosas sobre un concepto. Eso lo he hecho luego. En clases presenciales hacemos un taller justamente de eso. Aquí no lo vamos a hacer porque no se presta mucho el espacio, y una de las conclusiones es que no, el que los conceptos sean distintos no quiere decir necesariamente que todos estemos mal. Es como decían varios de aquí, que salvaron muy bien, su participación es, mi interpretación es, ¿no? Cuando alguien quiere salvar su participación, muchas veces hacen eso. Mi interpretación de esto es, a veces sí, también luego nos patinamos y decimos cosas que no van, pero bueno, eso es parte del diálogo, ¿no? Jaime, querías comentar desde hace rato algo, perdón que no te doy. No, bueno, cambié de comentario, ya no me acuerdo qué previamente quería comentar, pero, o sea, no sé, a lo mejor me voy un poco fuera de tema, pero, o sea, yo me preguntaba, o sea, por lo que entiendo hasta ahorita, el capitalismo se dio de forma natural en Europa y evidentemente se impuso en otros, alrededor del mundo, pero me parece que es incluso más natural que el socialismo, ¿no? El capitalismo, no sé. Bueno, sí, tienen procesos de construcción distintos, ¿no? O sea, el capitalismo surge, por ejemplo, o sea, no es que ya tuvieran programado, ¿no? En la mesa de la historia de la humanidad, el que hubiera existido el capitalismo. O sea, fue consecuencia de un proceso que tuvo que ver con el agotamiento de lo que era todo el periodo del feudalismo. Viene un proceso muy importante que hay que tener claro, de las relaciones sociales, incluso de poder económicas, políticas, empiezan a cambiar, ¿no?
señor feudal pierde el estatus que tenía, etcétera. Y viene un tránsito, e incluso surge una clase social que se empieza a disputar el poder económico y político, que es justamente que surgen los burgos, y de ahí viene la palabra de burguesía, que sería toda esta clase comercial que va a tener la capacidad económica, y por eso van a empezar en muchas potencias de ese momento feudales, como la corona española, que no es España lo que hoy conocemos como Estado, es la corona española, el imperio español, el caso portugués, francés, inglés, que lo que serían las clases comerciales están muy interesadas por abrir nuevas rutas de tipo comercial. Incluso en ese presupuesto, dirían, se encontraron con la fortuna de encontrar lo que hoy es América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, tiene un proceso muy, muy interesante. El caso, fíjate que haces una pregunta muy interesante, Jaime, porque lo que yo decía es que teóricamente no había quien planteara el capitalismo como un modo de producción de transición. Fue surgiendo el capitalismo. O sea, va a haber quienes hablen de todo esto que se entiende por el capitalismo, pero así como modo de producción no. Sin embargo, en el socialismo sí. Toda esta concepción, el carácter científico, por ejemplo, de lo que sería el modo de transición del socialismo hacia el comunismo. O sea, no es lo mismo, ¿no? Y en ese está presupuestado que es lo que ocurre, los intentos que ocurren y que van a concretarse en lo que se conoció en su momento como la Unión Soviética, y que luego de ahí se exporta hacia otros lados, un fenómeno parecido a lo que ocurre con el capitalismo. O sea, surge en Europa Occidental el capitalismo, se empieza a madurar justamente con la maduración de la soberanía de los Estados-nación, ¿no? Se empieza ese proceso que es fundamental y que es una de las bases claves para entender el capitalismo. Hay esa necesidad de trasladarlo y exportarlo, por ejemplo, hacia América Latina, pero con un carácter distinto, no igual. Y en América Latina tiene una explicación distinta. Entonces, sus clases de historia universal seguramente lo van a ver esto. Por ahí hay una optativa en el núcleo terminal de economía que habla de la formación de la nación en América Latina, que es una de las discusiones, ¿no? Bueno, el desarrollo por etapas que se aplican en América Latina, ¿por qué no cuaja como cuajó en Europa Occidental para unos países? Pues las discusiones van desde quienes dicen que el problema tiene que ver, teóricamente hablando, que en América Latina no hubo feudalismo, ¿no? Ni periodo de ilustración, entonces que nos estamos incompletos, que por eso tenemos un proceso de desventaja. Esa es una discusión que está ahí, no estoy tan seguro de que sea totalmente una de las explicaciones de las complicaciones que hay del desarrollo para América Latina y el Caribe, ¿no? La explicación de la dependencia. Pero bueno, la pregunta que haces, Jaime, es muy, muy importante, ¿no? Insisto, solo es mi apreciación a partir de mi formación y posición. Yo he defendido en varios espacios un poco de la concepción del capitalismo. Estaba Velasco Martínez alzando la mano. ¿Ya no? Bueno, entonces, hay una diversidad de interpretaciones respecto a los fenómenos que acontecen en tiempo y espacio en el capitalismo. Cuando digo en tiempo y espacio, pues estoy diciendo también que la sociedad misma está cambiando, la realidad de la sociedad se está transformando. Al final del día, la vigencia de un concepto, y esta es una pregunta para todas y todos, ¿qué lo da? Hay que preguntarnos eso, ¿qué le da vigencia a un concepto? ¿Puedo estar utilizando yo ahorita un concepto que que ya no me responde? ¿Querer explicar ahorita el trabajo desde el Fordismo a nivel mundial me complicaría mucho la vida, ¿no? Sí, Julio. Puede ser los autores y el cómo usan ese concepto, la vigencia que se les da, y también qué tan relevantes son los autores. Por ejemplo, conceptos que usó Marx, como, bueno, en su dialéctica, como el mismo capitalismo, otros conceptos aún son válidos, pero conceptos, por ejemplo, de Adam Smith, perdón, es que estaba tendiendo mi cama y ando un poco agitado. Y conceptos que usa Adam Smith puede que ya no sean tan válidos. Y así, dependiendo de la relevancia de los autores y qué tanto lo usen,
o sea, contemporáneamente, pueden ser válidos y no válidos. Bueno, siento yo. Me metió ahí un torito, ¿no, Julio? Diciendo que Marx es vigente y Smith no. Yo diría, quién sabe, ¿no? Hay que ver. Yo creo que Smith todavía tiene varias cosas muy vigentes a partir de lo que plantea el propio Ricardo, ¿no? El mercado de trabajo, por ahí va mucho. Y Marx lo que hace es una crítica, cómo lo interpretan ellos. También eso hay que ubicarlo. Bueno, está ahora sí Velasco Martínez. Sí, yo. Sí, disculpe, ahorita no podía. Bueno, yo considero que es muy importante esta parte de la dialéctica, porque precisamente habla de una de las cuestiones muy importantes que inclusive tocan todo lo existente, según lo que yo entiendo por dialéctica, ¿no? Porque la dialéctica aplica las leyes a las tres áreas del estudio de lo existente, ¿no? Del ser, a lo que es la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, ¿no? Y un intento de esos de intentar explicarte así de manera general todo, sí es algo difícil, ¿no? Pero de acuerdo a la dialéctica debemos de decir que todo está en constante cambio, ¿no? Creo que lo único que es permanente en este universo es el cambio. Y es por esa razón que, por ejemplo, los razonamientos, las ideas, están en permanente cambio, ¿no? Y aquellos que, por ejemplo, dicen que son neomarxistas, ¿no? Como he escuchado eso, y que dicen que no, algunas ideas de Marx se quedaron atrás. Bueno, pues en realidad lo que están haciendo es, en un cierto sentido, esta parte de la dialéctica, ¿no? Pero en otro están como queriendo decir que, pues, Marx no es dialéctico no fue dialéctico al proponer sus razonamientos, ¿no? Y es que todos los argumentos se supone que tienen que estar en constante cambio, ¿no? Si no estaríamos cayendo en razonamientos mecanicistas o metafísicos inclusive, ¿no? Entonces creo que esa es la única cuestión que debemos de tener permanente, ¿no? El cambio. Por eso creo que aquí el profesor comparte la necesidad de que todos los conceptos tienen que estar en una constante renovación y en una constante lucha con otros conceptos. De hecho, de ahí viene una ley de la dialéctica, ¿no? La unidad y lucha, ¿no? Por ejemplo, la unidad de que se está haciendo un debate, una dialéctica entre dos contrarios, ¿no? Como hombre y mujer, como una antítesis y una tesis, ¿no? O sea, de buscar ese razonamiento que nos ayude a encontrar lo más apegado a la realidad, ¿no? Porque creo que el criterio de verdad es la misma realidad. Porque imagínense que el pensamiento de Demócrito sobre el átomo hubiera sido refutado, en realidad ese pensamiento sí estuvo un poco apegado a lo que hoy actualmente se conoce como la teoría atomista, ¿no? Aunque a sus condiciones de este pensador, ¿no? Entonces, no solamente esa parte de la dialéctica me parece fundamental para todos nuestros razonamientos, ¿no? No quedarnos estancados, sino siempre estar en ese movimiento constante, ¿no? Nada más. Muy bien, muy interesante lo que nos dices, compañero. Va José y ahorita hacemos un comentario para ir cerrando ya la sesión. Nos quedan pocos minutos. José, por favor. Sí. Justo lo que mencionaba antes mi compañero de que los conceptos tienen que estar en constante cambio, creo que un poquito más que solo dialéctica, tiene que ver con que las situaciones para los que esos conceptos eran válidos han cambiado totalmente, ¿no? Por ejemplo, la teoría keynesiana en su momento funcionaba muy bien para la problemática que tenía Estados Unidos, pero con el paso de los años ya no servía, ¿no? Entonces, los que eran estudiosos de ella la fueron modificando para poder adaptarla a la situación actual, ¿no? Se podría decir que hubo un cambio de paradigma y eso es lo que tiene que ocurrir. Tenemos que hacer un cambio de paradigma que se adapta a la problemática actual.
ya sea a través de conceptos, ya sea a través de teorías, pero tenemos que o crear conceptos nuevos y teorías nuevas o adaptarlas ya existentes a los problemas actuales. Y creo que también es parte de lo que el autor quiere decir, que hay como dogmas que impiden que se discutan algunas teorías y bueno, hasta ahí mi participación. Híjole, lo que decías ahorita, las intervenciones todas han sido bien interesantes. Nos podríamos estar todo el día ahí discutiendo los paradigmas, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Que nos cuesta luego mucho trabajo ubicar. Justamente los nuevos paradigmas son sobre fenómenos que aún no conocemos y se están adecuando sobre esto, ¿no? Muy bien, José. Bueno, vamos a darle la palabra a Patti y a Dana, por si quieren comentar algo para ir cerrando la sesión de hoy. Pues no, no quiero comentar nada por ahora. ¿Estás de acuerdo en todo, Patti? Muy bien. Pues no en desacuerdo, pues nada más. Vale, pues, Dana. Pues yo también estoy de acuerdo en todo lo que dijeron, solo como para dejar un poco más la reflexión, es si los conceptos si bien se tienen que ir adaptando a la realidad, también como esta parte cuantitativa que decía Patti en un principio, aunque el concepto, por ejemplo, de desempleo sea el mismo en México, en Estados Unidos y en China, como a la hora de contabilizar o cómo se utilizan los datos, es diferente. Y entonces, como es ahí que hay una diferencia abismal entre datos de un país y datos de otro país, o cómo se hace mal uso de esos datos, ¿no? Sí, también. Sí, bueno, justo las metodologías a partir de las ciencias, ¿no? Por ahí hay varios textos que dicen matemáticas para economistas, por ejemplo, ¿no? Matemáticas para las ciencias sociales, o sea que están tratadas, están trabajadas para justamente la disciplina que esté en turno interesada en las ciencias sociales. Es muy interesante esta parte, ¿no? Cómo se trabajan, cómo se adoptan, cómo se aplican las matemáticas desde esa perspectiva. El economista pues requiere mucho de esto para poder demostrar muchas hipótesis de tipo cuantitativo que vamos a estar formulando durante toda nuestra formación. Bueno, a ver, vamos a concluir la sesión de hoy de la lectura de don Pablo González Casanova. No es un tema cerrado, lo vamos a estar viendo en varios momentos con los autores que vamos a revisar para lo que es el sector agrícola e industrial. La siguiente lectura es de Humberto Eco, es un autor muy importante, él sí tiene poco tiempo que falleció, un referente en muchos sentidos respecto a los proyectos de investigación y en particular lo que son las tesis. Vamos a ver una lectura, traten de hacer sus ejercicios ahí, lo que está pidiendo. Al principio de la siguiente sesión les vamos a pedir a algunos compañeros o compañeras que nos expongan cómo es que llegan a la realización de la actividad, que me parece es un mapa mental, cómo ordenan, que es muy importante ordenar, jerarquizar ideas a partir de un criterio, no de manera arbitraria, que nos permita poder explicar lo que queremos en ese momento. Entonces, Humberto Eco nos va a traer a colación lo que es la elección del tema, ¿no? Eso que luego nos cuesta muchísimo trabajo, elegir un tema de investigación, cuando anden por ahí de octavo semestre, ¿verdad, Pati? Dana, es cuando empieza uno ya en los menesteres en términos de lo que es el trabajo de examen profesional, tienen que empezar a ubicar qué tema quieren trabajar, y luego viene todo este proceso de elecciones de tema, etcétera. Entonces vamos a ver eso, un poco lo que pide la facultad, la siguiente sesión, vamos a ver lo que pide la facultad para los registros de tesis, o sea, acercarlo, esto que vamos a ver en la materia, con lo que ustedes van a vivir por ahí de los trabajos de examen profesional, en los últimos 3 semestres de la carrera. No sé si hay alguna duda, estamos levantando todas las participaciones, que fue un buen número el día de hoy. También les volvemos a recordar quienes hayan faltado por ahí de participar, lo pueden hacer en el Classroom, traten de hacerlo, y los vamos leyendo y vamos tomando en cuenta el registro de sus participaciones, ¿no? Bueno, entonces, con eso terminamos, si no hay dudas, comentarios, nos vemos el día lunes. Que estén muy bien. Luego, profe.